Dios les bendiga, bienvenidos a esta transmisión con la ayuda del Señor. Una vez más vamos a leer la palabra del Señor y antes de esto vamos a elevar nuestra oración. Bendito Dios, te damos gracias por concedernos una vez más la lectura de tu santa palabra. Señor, ayúdanos, dirígenos, guíanos, que tu santo y divino Espíritu nos guíe en esta lectura y que podamos comprender ampliamente tu santa palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por lo que nos concede en esta ocasión y en esta vez vamos a hablar una vez más de la palabra del Señor con el tema el poder de la palabra en la sanidad. Y vamos a leer la palabra del Señor en San Marcos capítulo 8, su versículo 8, que dice: y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Encontramos aquí en la palabra del Señor que un centurión, y en este caso era un hombre romano, un hombre gentil, no era de los judíos, pero este hombre acudió al Señor porque pues tenía un mozo que estaba enfermo. Y este centurión tenía fe de que el Señor lo podría sanar. Sin embargo, cuando se trató de que el Señor le dijo que iría y lo sanaría, él inmediatamente le dice que no es digno de que entre debajo de su techado. Y esto posiblemente se debía a que, conociendo él a los judíos y conociendo sus leyes, conociendo sus tradiciones, tenía en mente la prohibición de que no se permitía a un judío entrar a la casa de un gentil. Y tal vez pensando en esto, pues él dijo: no soy digno de que entres debajo de mi techado. Pero manifestó una sincera humildad y de alguna manera resaltó la autoridad con que el Señor predicaba y enseñaba. También encontramos que este centurión también tenía él bien claro lo que es la autoridad, porque él tenía bajo de él soldados a quien mandaba y sabía que cuando él mandaba hacer algo, se hacía. Y es por eso que, conociendo la autoridad del Señor Jesús, pues con toda confianza le dice que diga la palabra, porque conocía bien el poder del Señor. Y él sabía que podría mandar lo que fuera y se haría. Y en este caso, mandar la enfermedad a que fuera quitada de este mozo del centurión, y este mozo quedaría sano por la autoridad del Señor. Pero también resalta la fe
que él tenía. Y es aquí donde el Señor se maravilló de esa fe. Se sorprendió de que un hombre que no era judío tuviera esta fe. Inclusive no encontró a ni uno de los judíos que tuviera esta fe. Al contrario, cuando él estuvo en Nazaret, se sorprendió de que no tuvieran fe. Ahí no se sorprendió de que tuvieran fe, sino de que no tuvieran fe. Y esto lo muestra para que entendamos nosotros que el poder de Dios es grande y que con solo decir su palabra, todo lo que Él diga será hecho. Por esto es importante que nosotros le creamos a la palabra del Señor. La palabra del Señor es palabra viva, es palabra eficaz. Y cada vez que nosotros acudimos al Señor, debemos acudir con la confianza y con la seguridad de que al dicho de la palabra del Señor, todo será hecho. Claro que influye mucho la fe. En aquella ocasión, el Señor elogió la fe del centurión, no la del mozo. El mozo ni sabía qué estaba pasando, pero el centurión tenía fe y eso fue suficiente para que cuando el Señor dijera la palabra, todo sería hecho. Y vemos también aquí en la palabra del Señor, en el Salmo 107, los versículos 19 y 20, que dice: Mas clamaron a Jehová en su angustia, y salvólos de sus aflicciones. Envió su palabra, y curólos, y librólos de su ruina. Ante la palabra del Señor se acaban las calamidades. En este salmo se nos habla de personas en angustia, en temor, pero de diferentes tipos de temor por diferentes cosas. Por ejemplo, nos habla de los que andaban errantes, de los prisioneros, de los insensatos y los sacudidos por la enfermedad. De todos ellos habla este salmo, y no importa de cuán grande sea la calamidad, Dios puede intervenir para ayudarnos. Él es bueno, es misericordioso para con todos. Por eso dice que clamaron a Jehová en su angustia. No importando qué clase de angustia, qué tipo de angustia o por qué viene esa angustia. Puede ser enfermedad, puede ser problema, puede ser alguna otra circunstancia, pero Él envía su palabra. Y aquí dice que envió su palabra y curólos y librólos de su ruina. Porque la palabra del Señor siempre es suficiente. Alabado sea el Señor. También vemos en el libro de Proverbios que debemos atender a la palabra del Señor. Proverbios 4, 20 al 22, que dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a toda carne.
aquí se está dirigiendo con esta frase, hijo mío. De especial manera se está dirigiendo pues al joven, al adolescente, está dirigiéndose a una persona que es joven y que necesita acordarse o que necesita entender lo importante que es la palabra de Dios. Y en primer lugar dice, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Muy importante ponerle atención a la palabra de Dios. Tal vez alguno por su juventud piense que no es importante la palabra de Dios, o piense que es para los mayores, o piense que es para las personas de mucha edad, pero aquí dice hijo mío, así que se está refiriendo a las personas jóvenes que no aparten sus ojos de la palabra del Señor y que las guarden en su corazón, porque dice, son vida a los que las hallan. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y aquí nos dice que también es medicina a toda carne. Por esto es importante ponerle atención a la palabra del Señor, porque es palabra viva y eficaz y es medicina. Alabado sea el Señor. También la palabra de Dios nos muestra en el Salmo 41:3, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Bueno, aquí la palabra del Señor nos muestra lo que dice la palabra de Dios. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Y como esta palabra es viva, como esta palabra es eficaz, entonces esta palabra estará interviniendo. Si alguien está enfermo, el Señor lo sustentará. Si alguien está enfermo, el Señor se manifestará. Aquí, por ejemplo, dice, mullirás toda su cama en su enfermedad. Y en esto está mostrando algo muy importante. Por ejemplo, la palabra mullir, que viene del hebreo, quiere decir literalmente voltear, cambiar. Y en este caso es precisamente que el Señor da alivio al enfermo, que de alguna manera como si le cambiara su cama, haciéndola más blanda, haciéndola de alguna manera más cómoda, porque es el Señor el que está dando su palabra y que dice que sustentará sobre el lecho del dolor, que mullirá toda su cama en su enfermedad para darle tranquilidad, para darle paz mientras se encuentra enfermo. Pero sabemos nosotros que muy independientemente de que el Señor haga cómoda una cama, independiente de eso, Él tiene todo poder y toda potestad para sanar toda enfermedad. Recordemos que en su palabra Él dice que Él es el que perdona todas las iniquidades
y el que sana todas las dolencias, y que no es necesario que alguien ore exactamente en el lugar donde está el enfermo. Recordemos que la oración pues es el poder que no conoce distancias, porque Dios está en todo lugar y Dios puede visitar a todos los enfermos y Dios se puede manifestar abundantemente en todo aquel que esté pasando por enfermedad. Por eso es necesario que nosotros recordemos que la palabra del Señor tiene suficiente poder para sanar. Donde quiera que esté el enfermo, el Señor puede manifestarse. Y creo firmemente que el Señor ya lo ha estado haciendo. Por eso, a través de las redes, a través de los mensajes, han corrido las peticiones y las iglesias se unen en la oración, ya sea que estén en el mismo estado, en el mismo municipio, en la misma colonia, o estén al extremo del país, en cualquier lugar donde se encuentren, pero se pone la petición y el Señor se ha manifestado. ¿Por qué se ha manifestado? Porque su palabra es poderosa, su palabra es viva, su palabra es eficaz, y entonces, aunque no esté ahí cerca el que va a orar, el Señor se va a manifestar. Pero debemos tener esa fe que tuvo el centurión. Así que no dude en pedir oración por sus familiares o por sus amigos que estén enfermos o por sus conocidos. No dude en pedir oración a cualquier distancia, inclusive a cualquier país, pero con la seguridad de que el Señor se va a manifestar. Que el Señor diga la palabra y aquel enfermo quedará sano, porque la palabra del Señor tiene poder. Y precisamente pues hemos considerado en este tema el poder de la palabra en la sanidad. Así que oremos y que el Señor nos ayude. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a confiar, Señor, a confiar, a tener esa fe, esa seguridad de que con que digas tu palabra, todo es hecho. Y no importa la distancia, no importa qué tan lejos esté, lo importante es que nuestra fe sea suficiente, nuestra fe sea grande para creer en tu santa palabra. Señor, aumentanos la fe. Aumenta la fe de tu pueblo, Señor. Aumenta la fe de tus hijos. Aumenta la fe de cada creyente. Aumenta la fe del que pide oración. Aumenta esa fe, Señor, y los milagros se seguirán viendo, tu poder se seguirá manifestando y tu palabra poderosa seguirá viajando a través de la distancia para sanar enfermos. Señor, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Glorificado sea el Señor. Si Dios lo permite, seguiremos transmitiendo. Dios les bendiga.